Buenas noches. Hoy quería aprovechar de despejar algunas dudas que tuvieran algunos de los alumnos en materia de higiene y seguridad industrial, lo que llamamos higiene industrial 2, para los chicos que están en medio virtual, dentro o fuera del país. Me contenta mucho estar con ustedes nuevamente. Daremos inicio en unos segundos. Estoy dando un minuto adicional para ver si se conecta nuestra amiga Nazaret, que está en República Dominicana, a fin de hacer un comentario sobre el trabajo que ya me entregó y el que está por entregar ahora con fecha límite para el martes que viene. Ahorita le hice unas modificaciones a las solicitudes que están en el SAIA, ya que hay unas preguntas que eran innecesarias, ya que eran redundantes, y afiné más la última pregunta de ese trabajo, que es una presentación en PowerPoint, debido a que fuese más específico. Estamos en este momento tomando el sistema eléctrico como una empresa de servicio público, que vamos a analizar la cuestión de los proveedores de accidentes. Y como la unidad se trata de qué son los riesgos laborales y los riesgos ambientales, quise tomar uno de los subprocesos del sistema eléctrico. Como ya saben, lo puse en la tarea. El sistema eléctrico tiene varios procesos, que es generación, transmisión, distribución y comercialización. A nivel mundial, las estadísticas dicen que los accidentes están concentrados en mayor parte en el área de distribución. Distribución tiene dos subprocesos, que es mantenimiento en frío y mantenimiento en caliente, lo que llamáramos energizado o desenergizado. Además de que en el área de distribución también tenemos el área de subestaciones y tenemos el área de redes subterráneas. Sin embargo, cuando hablamos de mantenimiento en frío, abarca todos los espectros, tanto las líneas subterráneas, aéreas, subestaciones de 13.800 en el caso venezolano, hasta la de 34.500, 3.8 y 34.5 kilovatios. La idea es poder analizar un poco uno de estos subprocesos, como el área de distribución, que le sirva de aprendizaje a nuestros alumnos. Posteriormente, pudiéramos agarrar el área de distribución para el subproceso líneas analizadas, que también es mi especialidad y me gustaría compartir un poco ese tema. Y por solicitud de algunos de ustedes, pudiéramos ir al proceso de transmisión o de generación. Sin embargo, para que la tarea no les sea tan complicada, fuimos al subproceso de líneas en frío, de mantenimiento en frío, del proceso distribución, dentro del servicio eléctrico de una empresa eléctrica de servicio público, aunque pudiera ser también del servicio eléctrico privado, como hay en otros países, y que aquí en Venezuela tuvimos con grandes resultados, pero bueno, ese es otro tema. Empezaremos entonces por explicar un poco el trabajo. El trabajo que deben hacer es una presentación en PowerPoint con el contenido obligatorio que está allí como base. Lo lleva introducción, lo lleva conclusión y bibliografía. Lleva la primera página como portada y los demás hojas de la presentación es puro el desarrollo. ¿Qué pretendo con este trabajo? ¿Qué se pretende a nivel de la universidad? Primero, que puedan tener una vista de procesos industriales más cerca de su conocimiento, de tal manera que si llegaran a entrar en cualquier tipo de empresa, ese conocimiento les sirve para dar un inicio a las evaluaciones siguientes que le van a exigir en los puestos de lo que es higiene y seguridad industrial, tanto en Venezuela como en el mundo, ya que la materia de prevención es un tema mundial, no es un tema local, es un tema mundial. La eficiencia es la que podemos variar y seremos eficientes como profesionales en el área de seguridad y higiene industrial, o seguridad industrial, como quisieran llamar, a medida que logremos reducir las tasas de accidentabilidad. Ese es mi criterio, ya que
el hecho de que reduzcamos la tasa hasta cero, que es un reto fuerte, significa que estamos salvando vidas. Y al salvar vidas, generamos más recursos. El recurso que se tuvo que haber invertido en la salud de un trabajador por un accidente de trabajo o por una enfermedad ocupacional, se invierte en sus beneficios sociales, operaciones, premiaciones, aumento de sueldo, compra de mejores tecnologías, vestimenta más adecuada a los riesgos, equipos de protección personal, equipos de maniobra, equipos de medición, cursos especializados de motivación para los supervisores y trabajadores de base, nuevas formas de analizar los problemas, nuevas alternativas de solución. Entonces, en esa medida es que nos convertiremos en excelentes profesionales en materia de higiene y seguridad industrial. Ahora bien, voy a compartir la pantalla para que puedan observar cuál es el trabajo que tienen que hacer y tienen chance de entregarlo hasta el martes, que cierra el primer corte. Aquí la tengo. Ok, ahí está. Aquí está. Este es el trabajo número 2, como lo ven aquí, del corte 1. Fecha límite, aquí había dicho el 8, pero se la modifiqué como para el 5. Que tengo que hacer entrega de notas en esos días siguientes a la sala internacional. Ahora bien, fíjense ustedes, yo les coloqué un contenido previo, todos estos contenidos que es riesgo ambiental, el tipo de riesgo, los CIMAR, la ley del trabajo, aportes, norma 20801 y la 02, para que la sigan leyendo, porque de allí ustedes van a tener la posibilidad de hacer un mejor trabajo, sobre todo en este punto. Por ejemplo, aquí les solicito que definan qué es riesgo laboral, los tipos de riesgo, la diferencia entre riesgo y peligro, qué es un riesgo ambiental y sus tipos, y cómo es que se evalúa un riesgo ambiental. Seguimos con la definición de las normas y que usted mencione una que considere muy importante. Hacemos una pregunta muy sencilla, que es ¿qué es LOXIMA? ¿Qué significa LOXIMA? ¿Y qué significa LOC? ¿Cuántas se han publicado y en qué fecha? Y si estas que se publicaron tienen un reglamento técnico o si no lo tienen. Es importante que investiguen un poquito de ello. Sin embargo, que podrán solicitar por internet, pueden solicitar LOXIMA del 96, por ejemplo. Verán que es distinta a la última LOXIMA. El reglamento técnico de esa 96 es el que está más completo y luego pueden pedir el reglamento técnico de la nueva, de la última, y verán que tienen espíritus distintos, tal como se lo dije en la videoconferencia anterior. Ahora bien, la parte más importante de este trabajo es la última pregunta. Aquí dice que plantees las medidas de control, tanto administrativas como de ingeniería, o por lo menos las más importantes, para minimizar los riesgos laborales en un proceso de alguna empresa. Ya le puse específicamente una empresa de servicio eléctrico, independientemente si es nacional, regional o municipal. Vamos a agarrar uno de los procesos, que es distribución, en el subproceso mantenimiento en frío. Entonces, van a analizar qué hace esa gente, cómo es que hace el mantenimiento, qué medidas de seguridad debe tener. O sea, las medidas de control, porque ya les estaba dando muchos datos. Pero sí deben establecer una medida de control en el proceso de mantenimiento en frío. Normas básicas, equipamiento. Y en ese sentido quería compartir un dibujito que hice por acá. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto para compartir la pizarra. Vamos a ver, la pizarra no está por aquí. Aquí está. Bueno, vamos a dibujar. Por ejemplo, oye. Ok. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la palabra fuente.
luego el canal y luego el receptor. Vamos a ver. Fíjense ustedes, a nosotros, está el tamaño. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ok, ¿por qué necesito que analicemos esta figura? Quería poner la figura más grande. A ver. Bueno, aquí está. Fuente. Canal. Receptor. Porque así lo vemos mejor. Esto sí es incómodo. Bueno, en este caso, quería hablar un poquito del riesgo, las medidas de control. ¿Cómo se recomienda hacer los análisis para la medida de control? Por ejemplo, que no me dejan ni siquiera entrar. Vamos a ver si aquí. Corredor. Ok, chévere. Vamos a suponer que hay una fuente. Espero que se vea esto, ¿no? A ver si por aquí. Ponerlo más grande. Hay una fuente que emite un ruido. Esto es un ejemplo práctico. Ese ruido viaja por un canal, que es el ambiente, y llega hasta el receptor. Oye, pero qué problema. Esto es un vacilón. Trato de agarrar la... Tienes una fuente, el canal receptor. Vamos a suponer que es un radio que está emitiendo un ruido fuerte. Viaja a través del ambiente, que viene siendo el canal, y llega al receptor y le causa una molestia. Vamos a suponer cuáles son las medidas de control que pudiéramos hacer. Tenemos una alternativa que es corregir la fuente, que sería lo ideal. Tenemos una alternativa adicional que es colocar barreras en el canal entre la fuente y el receptor. Pudiéramos colocar una barrera que minimice la frecuencia o la intensidad de ese ruido y no afecte tanto al receptor. Y por último, que siempre debe ser lo último, aunque usted crea lo contrario, es el uso de equipos de protección personal para el receptor. Ponerle unas orejeras, unas taponeras, unas orejeras de protección contra el ruido. Entonces, tenemos tres alternativas: corregir la fuente, colocar barreras en el medio o colocar equipos de protección personal. Les recuerdo, los equipos de protección personal debe ser la última opción a la hora de controlar los riesgos. Sin embargo, en la cultura en la que estamos inmersos, no sé si es porque sale más barato, entre comillas, o por ahí desconocimiento, se inicia siempre colocando equipo de protección personal aquí, en vez de colocar primero una barrera, corregir la fuente o corregir las fuentes y sin más necesidad de invertir más tiempo y dinero. Se suele que mientras tanto se esté trabajando en la fuente, se coloca una barrera y se hace una medición en el receptor aquí.
a ver si está dentro del límite permisible en su horario de exposición y si está causando alguna perturbación al receptor. El deber ser es corregir la fuente. Al parecer, este es la inversión más alta. Segundo, colocar barreras entre la fuente y el receptor. Una barrera puede ser el distanciamiento, colocar más lejos al receptor para que no le llegue tanta en la intensidad del sonido. O colocar barreras. Si no se puede mover el receptor, alejarlo, podemos colocar barreras, paneles antirruido, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, si usted quiere si no ha podido corregir la fuente, ya colocó la barrera, entonces ahí va a tener que, para garantizar la salud del trabajador, colocar equipo de protección personal. Este es el análisis que quería que observáramos, porque muchas empresas, antes de empezar a analizar cuál es la falla, invierten un dinero aquí a veces innecesario y en equipos que no cumplen ni siquiera con las normativas básicas. Y se compran equipos que no son adecuados y sigue ocasionándole la perturbación a la salud del trabajador. En este caso el receptor no evalúa ni siquiera el medio ambiente, por eso es que es importante hablar del ambiente aquí, que viene siendo nuestro canal en este ejemplo. Y por favor, lo importante es corregir la fuente. Ahora bien, para esto se deben hacer algunos análisis que les voy a escribir aquí. Un ASB, esto es mayúscula, perdón. Un ASB, que es análisis de seguridad en el diseño, un análisis de seguridad en la construcción, un análisis de seguridad en la operación, en inglés le llaman HACCP, y yo agregaría, porque puede ser operación y mantenimiento, pero yo lo separaría, en análisis de seguridad en el mantenimiento. Haciendo estos 4 análisis, tanto en la fuente como en el canal como en el receptor, pudiéramos determinar las medidas más óptimas para hacernos cargo del control del riesgo y poder minimizar esa tasa de accidentabilidad. Ahora, dicho esto, regreso a la pantalla. Espero que haya sido útil este ejercicio práctico. Y empezamos a hablar entonces de lo que es el riesgo. El riesgo por sí solo es la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede generar un incidente o un accidente. Cuando ya hablamos de riesgos laborales, estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia que afecte la vida humana, y algunos escritores añaden y pérdidas económicas. No va a haber un accidente laboral con pérdida humana que no lleve pérdidas económicas. Ahora, al contrario, hay gente que quiere poner la probabilidad de ocurrencia de pérdida económica por delante de la posibilidad de la pérdida humana, y eso no me lo voy a permitir yo, nos va contra mis principios. La importancia de la prevención de los accidentes o el control de riesgo es para reducir a cero, llevar a cero la ocurrencia de accidentes con afectación a la salud o a la vida del trabajador o de las personas que estén por ahí circundantes. Tenemos que ser responsables con los procesos industriales que generamos. Desde el análisis en el diseño, hay que tomar en cuenta todo lo que rodea el proceso, el ambiente, para ver si no estamos impactando al mismo, en su naturaleza, en su biodiversidad, en su flora, en su fauna, etc. Eso hay que siempre tomarlo en cuenta. En ese mismo diseño, la ubicación de ese proceso. ¿Es necesario hacerlo ahí o hay que reubicarlo? Tratando de afectar lo menos posible al ambiente y lo menos posible, ¿ves? También a la seguridad de los operarios o de los trabajadores. Una vez que se cumple esa etapa, entonces vamos al análisis más profundo de lo que es la construcción de esa planta o esa industria o de ese proceso en particular. Ahí vamos a analizar
las características de los materiales, del suelo, del aire, de la humedad, de la luminosidad, la ventilación, la presión, las áreas de circulación, la cercanía al centro asistencial, la cercanía al bombero, fuentes de agua, fuentes de apoyo, grupos de apoyo. También tenemos que observar allí, por ejemplo, cuál es nuestra materia prima allí, de dónde sale, qué producto final es el que va a hacer, cómo lo hace, cómo es el proceso para ubicar mejor todo lo que es la maquinaria, los equipos técnicos, cuáles son los equipos de medición del funcionamiento de esos equipos que van a estar allí en la construcción, ya deben ser tomados en cuenta desde el diseño. Si no voy a construir una casa, y no le voy a poner puerta, ni le voy a poner ventana. Entonces sería ya un cajón en una casa. En este sentido, quiero decir que todo el proceso debe llevar en el análisis previo qué equipos van a estar allí, cuáles son sus medidas de seguridad, cuál es el proceso de mantenimiento, cada cuánto tiempo hay que hacer ajuste, cuántas personas pueden operarla, qué entrenamiento necesita la persona que va a operar ese equipo, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de lo que es la producción en sí, del uso de la máquina, de planes de contingencia, ya desde el diseño, no después que esté construido, porque después se nos hace más cuesta arriba. Por lo menos teniendo ya desde el diseño toda esta prerrogativa, ya al final podemos hacer una reevaluación, un circuito cerrado, siempre vamos a estar evaluando el proceso, de tal manera que vayamos siempre a la mejora continua. Ahora bien, hay otros aspectos que considerar en el diseño, ¿cierto? La ubicación, los materiales, todos los aspectos físico-químicos del ambiente y de los materiales y de la cantidad de personas que van a estar allí. El centro asistencial interno, externo, medios de traslado, de emergencia, si incluye trabajo en altura, cuál es la altura, qué tipo de equipos de protección personal va a requerir, cuáles más o menos van a ser las condiciones físicas que deberían tener personas que vayan a escalar en alturas, en torres o en postes, o simplemente va a estar en bordes de la parte alta de un edificio, no me acuerdo cómo se llama, de la azotea. Van a estar en pórticos de estructuras metálicas o de concreto. ¿Qué conocimiento y habilidad y destreza requiere el personal que vaya a estar ahí? ¿Qué proceso de formación poseo para que esos chicos no solamente aprendan, sino que enseñan a las nuevas generaciones de relevo de ese personal que va a estar allí? ¿Cuál va a ser la vida útil de este chico que va a hacer ese tipo de ejercicio, de ese trabajo, de ese mantenimiento? Debido a que es un movimiento repetitivo, ¿hasta qué edad puede él, según su habilidad, ejercer este tipo de mantenimiento? Entonces ya tenemos que, desde el diseño, pensar en generación de relevo y tener más o menos una fecha, unos años en cada cargo. Si este chico ya tiene 10, 15 años subiendo torres, 20 años subiendo torres y postes, y trabajando en caliente, frío, ya debe él pasar a un nivel superior para que entrene a las generaciones de relevo y chequee en situ a todos los procesos, que se conviertan en un control de calidad en vivo. Y así pudiera generarse un proceso de adiestramiento apoyado en recursos humanos y apoyado en las gerencias de higiene seguro industrial. Un trabajo en conjunto donde el entrenamiento debe ser permanente y no conformarse con solo el entrenamiento que obliga a la LOXIMA, que son entrenamientos importantes, pero tienden a las consecuencias. Y nosotros aquí queremos prevenir. O sea, ¿tenemos que tener una preparación en primer auxilio? Sí. ¿En rescate? Sí. ¿Colocar sueros antiofídicos de emergencia? Sí. Pero los entrenamientos de estos chicos, los más fuertes, que deberían tener más de 220 horas, según mi experiencia, estamos hablando casi de más de 20 días, 440 horas estaba recomendando la última vez, que eran 25 días, que es un mes y algo, donde los chicos se recibieran una instrucción teórica y práctica de todos los conocimientos que requiere
para ejercer una función de mantenimiento en cualquier tipo de trabajo. En el caso que yo le coloqué en la tarea, que fue el caso del descentralizado, el chico debe tener conocimientos y habilidades para escalar, para el uso de los equipos de protección personal, para escalar, de la vestimenta, de los primeros auxilios en caso de ocurrencia de una caída. Claro, tiene que aprender a usar el sistema de protección contra caída, los primeros auxilios, operaciones de rescate con vehículos con los recursos que se le aportan, vehículos, cestas, escaleras, con un motón, que es una especie de señorita con mecates de polidacrón aislado. Es decir, tenemos que garantizar en el diseño que ya tengamos ese esquema de entrenamiento para que el personal que vaya a ingresar, si no estuvo en una escuela durante 2 años formándose como es el requisito que nosotros habíamos establecido, por lo menos reciba una inducción de más de un mes, teórica y práctica, antes de iniciar la entrada a una empresa de este tipo. Una vez adentro, debe haber un proceso de inducción al nuevo ingreso y los entrenamientos periódicos permanentes para recordar, reactivar y hacer permanente el conocimiento y actualizar de nuevos conocimientos a ese mismo trabajador y a las generaciones que vienen. Otra cosa que hay que valorar ahí es la parte médico ocupacional. Y fíjense que todavía estoy en el diseño. Todavía estoy en el diseño. ¿Qué exámenes médicos ocupacionales hay que hacer a los chicos que vayan a tener ese tipo de faena? Bueno, él necesita tener una visión muy buena, la audición muy buena, no puede sufrir de vértigo porque va a trabajar en altura. Tiene que tener una motricidad y unos reflejos de normales a excelentes. No puede tener deficiencia física que le impidan escalar, y menos si le toca trabajar con otro compañero y le pasará algo a otro compañero, debe tener todas las cualidades y capacidades para hacer un rescate de un compañero. Entonces, fíjense todo esto que estoy hablando en el diseño. Luego pasamos al análisis de la construcción, que es cómo se construye, si está en los sistemas de puesta a tierra para la parte de instrumentación, pero también para la parte de eléctrica doméstica e industrial. Las salidas de emergencia, las señalizaciones, la pintura, el color de las paredes, del techo, el material del techo que no sea contaminante, etc. Todos esos detalles técnicos están en muchas normas nacionales y si no, lo buscan en lo internacional. Para la construcción de una planta, una subestación eléctrica, etcétera, etcétera. Los equipos de protección, que son, o le llamamos equipos sensores de alerta temprana, que son curvas de disparo como un fusible. Pues hagamos que todo debe tener un fusible, de tal manera que antes de llegar a un pico de falla, él se dispare antes. Y esos son sistemas de protección muy eficientes porque impiden no solamente los daños electrodomésticos y fallas en el sistema general, sino que pueden salvar la vida de un trabajador que por sin querer medio roce alguna línea por ahí y dispare el circuito y no se termine de ejecutar. Porque si el circuito no dispara, ahí es donde están las grandes consecuencias. La vida del trabajador en primer orden porque se carbonizaría. Recuerden que el corazón sufre fibrilación ventricular al soportar solamente 1 miliampere. Es que es nada. Ya por ahí pudiéramos tener una muerte aparente con una fibrilación ventricular. Entonces, es importante hacer todo ese análisis en el proceso de construcción. Luego, cuando ya empieza a funcionar, ¿cómo es el mantenimiento? ¿Cada cuánto tiempo? Hay que hacer cortes, avisos de prensa, diciendo a la gente que se va a quedar sin servicio, sin agua, sin luz, alguna de las cosas. Avisar previamente y tener un estricto cumplimiento de los horarios. Si dije que iba a quitar el servicio a las 8, a las 8. Que lo voy a restablecer a las 2, a las 2. Mi experiencia me dice que los cortes de reparaciones y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, no deberían ser más de 4 horas, si se hacen periódicamente. Cuando ustedes hacen mantenimiento periódicamente, por eso que es importante el análisis de seguridad en el mantenimiento. Porque en el mantenimiento usted toma generalmente las primeras 3 vertientes: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Que hemos visto que está sucediendo, sobre todo en Latinoamérica, que se van siempre al mantenimiento correctivo. Es el más costoso y es el de mayor impacto a la sociedad. Cuando el deber ser que hagamos mantenimiento predictivo,
que es con el cálculo de la vida útil de cada elemento, se sustituye antes de que este se vence, no esperar que falle. El mantenimiento preventivo son aquellos ajustes que nosotros vamos a hacer a lo largo del tiempo para que esto, para garantizar que esa vida útil que decía en el diseño se cumpla. Y bueno, el análisis en el mantenimiento también es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. Quería también regalarles algo por aquí. En el caso de que es un accidente y que es un incidente, también me gustaría que estuvieran claros que una cosa es riesgo y otra cosa es peligro. Esas son definiciones que a veces las utilizamos muy alegremente y se contraponen en algunas situaciones particulares. Por aquí también les pedía los tipos de riesgos: los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los psicosociales. Recuerden, los físicos son iluminación, etc. Esto lo tienen allí en el texto que les envié. Están los químicos, que es el uso de sustancias químicas peligrosas. También ahí van a tener que ver algunas medidas de control. Están los biológicos, que son los virus y gérmenes y bacterias que pueden causar daño a la salud o inclusive corroer elementos dentro de la conducción del sistema, en este caso eléctrico, pero puede ser en cualquier sistema. Y el disergonómico son todos aquellos que tienen que ver con la ergonometría o ergonomía del trabajador en su puesto de trabajo y en la postura que éste va obteniendo en sus procesos de mantenimiento, bien sea en una cesta, una escalera, un escritorio, una secretaria. Tiene que haber un análisis de eso, de tal manera que reduzcamos lo que son las enfermedades ocupacionales o los riesgos de disergonomía. Y por último, y no menos importante, los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de las empresas que hacen servicios públicos afuera de las plantas, en la sociedad, en la comunidad, porque por ahí pasan las tuberías, por ahí pasan las redes, por ahí pasan las líneas. Entonces, generalmente en nuestra experiencia aquí en Venezuela, cuando una persona está morosa y debe ser cortada del servicio después de varios intentos de negociación, son sometidos como con machetes, con pistolas, y los bajan y no dejan que cumpla con su labor. Y hay veces que van a hacer mantenimiento preventivo, pero algunos desadaptados, porque estaban viendo un partido de fútbol, no querían, a pesar de que ya había sido publicado ese informe de ese ellos estaban viendo un partido de fútbol y se molestaban porque le cortaron le suspendieron el servicio para hacer el mantenimiento, e igualito se enojan y salen a agredir a los trabajadores. Cuando no es así, es que los trabajadores van a trasladarse de un sitio a otro, como ha pasado con Venezuela, que vamos de Miranda, de la zona centro a la parte más costera, tenemos que atravesar una montaña, y esto le pasa a trabajadores que van de un sitio de menos riesgo a una zona roja. En el medio son atracados para robarlos, que le roban sus pertenencias, le roban las herramientas, que son bien costosas y que son especiales porque tienen características no comunes para el resto de la población. Un alicate de un electricista no es igual a un alicate de construcción, y el costo es más alto porque tiene un aislamiento probado, tiene que ser sometido a una prueba, igual el casco, las pértigas. El sistema de protección contra caída es único para la gente que trabaja en riesgo eléctrico aquí en Venezuela. De hecho, es un modelo patentado solamente para la empresa eléctrica de Venezuela, que, bueno, se ha dejado de comprar por los problemas que usted ya conoce. Pero es un sistema excelente desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de aislamiento eléctrico. Si hay un arco eléctrico, ese sistema de protección que ellos utilizaban o siguen utilizando, porque tengo ya 7 años que me fui, no se incendia, no se quema, no se derrite. Por lo tanto, el chico no va a caer nunca, sino que lo vamos a poder bajar de una manera segura con los procedimientos que ellos tienen. Entonces, para finalizar este comentario sobre el trabajo, ahí también les agregué la norma COBENIN 2253, que habla sobre los CAT, que son las cantidades, las concentraciones ambientales permisibles. También está la norma COBENIN 3069, que habla sobre los equipos de protección personal del tipo respiratorio. Y está la norma COBENIN 2237, que habla sobre todos los equipos de protección personal.
Eh, en el caso de que algunos equipos de protección personal que están descritos en la norma COENIN 2237 sea un equipo muy especial, que no esté dentro, que difícilmente no esté dentro de las normas COENIN, porque ahí se ha hecho un buen trabajo y se han incluido la mayor parte de los equipos de protección personal. Suponiendo, en el dado caso, que no exista en esa norma, vamos a las normas internacionales. Nunca se deja de analizar desde el punto de vista científico, técnico y ergonómico y de seguridad un equipo de protección personal. Siempre hay una norma, si no la hay en Venezuela, la puede haber en Estados Unidos, la puede haber en Canadá, la puede haber en Alemania. Los franceses también tienen muy buena normativa en materia de seguridad, igual que los Iberdrola en España también tiene unos buenos procedimientos. Entonces nunca vamos a estar desasistidos en materia de normas técnicas para poder orientarnos a la hora de escoger un equipo de protección personal que sea seguro, eficiente y duradero. Hasta aquí en mi comentario. Espero que esto les sirva para orientarse sobre el trabajo de la actividad 2. Ahora bien, sí me gustaría decirle a creo que es Nazaret, la amiga Nazaret, que cualquier duda que tenga, por favor, no duden en llamarme, escribirme por el WhatsApp o por el WhatsApp del Saya. Estoy para servirle y espero que su estadía en el país en que está sea lo más agradable posible y que me la traten muy bien por allá. Hasta luego.